Guillermo Franco fue a la Cámara de Diputados y le dijo de todo a los zurdos. Diputado Casas, ¿usted le dijo caradura al jefe de gabinete? Lo conozco hace Diputado muchos años, Casas, ¿en diputado. serio? Una falta de respeto a los diputados de mi provincia, al pueblo de mi provincia. Por favor, se lo pido. Si ustedes me dejan hablar, hablo. Si no me dejan hablar, me voy. Gracias, presidente. Para comenzar, debo decir que llevo muchos años en la actividad pública y en la actividad privada. Nunca en mi vida he hecho esperar a nadie 2 horas para una reunión. Sí, debo decir que es una falta de respeto. ¿Le puedo pedir silencio, por favor, a los diputados? Está hablando el jefe de gabinete. Tiene, según el reglamento, puede hacer una exposición. Le pido que escuchen atentamente. Muchas gracias. Le pido silencio, diputado Moró. Lo llamo al orden, diputado Moró. Tercera vez, diputado Moró. Diputado Moró, está el jefe de gabinete para dar su discurso. Diputado, hace 2 horas que está esperando el jefe de gabinete. Por favor, le pido. Ya le voy a dedicar un párrafo, diputado Moró, al final. Ya le voy a dedicar un párrafo. No, Diputado le voy a Casas. dedicar. Amistosamente le Diputado voy a dedicar. Casas, ¿usted le dijo caradura al jefe de gabinete? Lo conozco hace Diputado muchos años, Casas, ¿en diputado. serio? Por favor, se lo pido. Una falta de respeto a los diputados de mi provincia, al pueblo de mi provincia. Por favor, se lo pido. Continúe, diputado Franco. Alguien decía recién que cuando se cita por el artículo 71 de la Constitución, el jefe de gabinete o los ministros no tienen obligación de venir. Si ustedes me dejan hablar, hablo. Si no me dejan hablar, me voy. En cumplimiento con lo previsto por el artículo 71 de la Constitución Nacional y lo resuelto por esta Cámara el pasado 8 de abril, me presento en esta sesión a los efectos de brindar las explicaciones solicitadas en relación con el caso de la criptomoneda Libra. También me referiré a las preguntas vinculadas a este tema formuladas por los señores diputados en el marco del informe de gestión número 142 que presenté en esta Cámara el pasado miércoles 16, cumpliendo con la obligación de informar al Congreso sobre la marcha del Gobierno que la Constitución Nacional establece para el jefe de Gabinete de Ministros. De manera preliminar, es necesario aclarar que, conforme lo ha expresado el propio presidente de la Nación, las cuestiones relativas al criptoactivo Libra no versan sobre hechos o actos de gobierno. Es importante remarcar que el presidente no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto Viva la Libertad y/o la moneda Libra. No existe ni existió relación de ninguna índole entre el presidente o los funcionarios del gobierno con las personas y los emprendimientos aludidos, más allá de aquellos que el propio presidente describió con detalle en la entrevista que realizó el 17 de febrero en el canal de televisión TN. Del mismo modo, no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional, sus organismos, funcionarios o asesores en el proyecto mencionado. Ni hubo ninguna relación contractual, beneficio económico, contraprestación, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole. Tampoco se impartieron directivas a funcionarios del Estado para replicar, promover o coordinar la difusión de este emprendimiento, ni se establecieron pautas oficiales para su tratamiento. En otras palabras, el Estado Nacional no ha tenido injerencia, responsabilidad, compromiso ni beneficio respecto de este proyecto, sus promotores o sus resultados. Y como consecuencia de ello, muchos de los pormenores del proyecto que aquí se consultan son ajenos al conocimiento del Poder Ejecutivo. Por otro lado, dado el tenor de las preguntas formuladas y la creación de una comisión investigadora sobre la criptomoneda Libra, es importante remarcar
que en un Estado de Derecho la división de poderes debe respetarse de forma estricta para garantizar el funcionamiento institucional. Para ello, la función de las comisiones investigadoras debe encontrarse subordinada a las competencias propias del Poder Legislativo: deliberar, legislar y ejercer su función de control entre los poderes del Estado. No pueden transformarse en órganos paralelos de justicia ni arrogarse atribuciones que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial, ya que de ningún modo se ha pensado que las mismas deban sustituir la labor de los jueces ni del Ministerio Público Fiscal. Esto último lo afirmo sin poner en discusión las funciones de control que posee el Congreso Nacional sobre los restantes poderes del Gobierno, propias de nuestro sistema republicano de frenos y contrapesos. Sin embargo, el alcance de las potestades de las comisiones investigadoras debe necesariamente tener un respaldo en el ejercicio de una competencia propia del Congreso de la Nación. Cuando esto no se cumple, se desnaturaliza el rol que le corresponde a cada poder del Estado. En el contexto económico y social en el que se encuentra el país, los argentinos exigen de este Congreso que avance en legislaciones concretas que permitan brindar soluciones a las problemáticas reales y apoyar el proceso de reconstrucción de la Argentina iniciado por el Gobierno Nacional. Este tipo de montajes no contribuye al fortalecimiento democrático ni al esclarecimiento de los hechos. Por el contrario, distraen la atención del Congreso respecto de los debates que verdaderamente impactan en la vida cotidiana de los argentinos. Llama la atención que los mecanismos que ha activado el Poder Legislativo en esta oportunidad no hayan sido utilizados con igual celeridad frente a casos de verdadera gravedad institucional ocurridos en administraciones anteriores. Frente a ese pasado, reitero, este Gobierno no rehúye el control ni el debate. Por el contrario, a diferencia de muchos de los aquí presentes, nos encontramos comprometidos con la transparencia y por ello se aportará toda la información necesaria y que corresponda a los fines de esclarecer los hechos ocurridos. Pero así como defendemos la institucionalidad, también exigimos que quienes integran esta honorable Cámara actúen con la responsabilidad y seriedad que el orden constitucional impone. No aceptaremos la extralimitación de las facultades de este Congreso para el montaje de un tribunal mediático cuya única finalidad sea el rédito político o la especulación electoral. Formuladas estas aclaraciones, resulta preciso repasar los hechos vinculados al caso de la criptomoneda Libra y responder de esta forma a las consultas ya formuladas. En primer lugar, Javier Milei conoció a Mauricio Novelli en el 2020 y entabló con él una relación profesional y personal. Dictaba clases de finanzas en su academia de trading N&W Professional Traders. Mauricio Novelli fue una de las personas encargadas de llevar adelante, junto con Manuel Terronés Godoy, el evento Tech Forum en la Argentina, uno de los eventos más importantes en el país vinculado a tecnología disruptiva que nuclea a grandes empresarios y personalidades del ecosistema cripto. En el marco del Tech Forum, el presidente interactuó con los señores Hayden Mark Davis, CEO de Kessler Venture, Julián P., CEO de la empresa Keep Protocol, y Bartosz Lipinski, CEO de Cube Exchange, quienes estaban interesados en utilizar herramientas tecnológicas propias del ecosistema cripto para generar inversiones en el país. En este sentido, tal como surge del registro de audiencias, que es de acceso público a través de la página web del Gobierno, el presidente mantuvo el 20 de septiembre de 2024 una reunión en Casa Rosada con el señor Mauricio Novelli, con fecha 19 de octubre del 2024, dos reuniones en el Hotel Libertador con los señores Mauricio Novelli y Bartosz Lipinski, por un lado, y con Julián P., Mauricio Novelli y Manuel Adorni, por el otro,
y el 30 de enero del 2025 en la Casa Rosada con Mauricio Novelli y Hayden Mark Davis. En dichas oportunidades se conversó acerca de cómo las tecnologías descentralizadas y el blockchain podían ser de ayuda para promover los negocios de emprendedores digitales y pymes argentinas. También acerca del proyecto Viva la Libertad y su objetivo de impulsar la economía argentina a través del financiamiento de pequeños proyectos y negocios locales. En cuanto a los ingresos o reuniones con estas u otras personas vinculadas al proyecto Viva la Libertad, acompaño a esta presentación el detalle escrito de todos los ingresos, tanto a la Casa Rosada como a la Residencia de Olivos, desde diciembre del 2023 a la actualidad. Le pido a mis colaboradores, presidente, si le puedo acercar la información por escrito de estos accesos a la Casa de Gobierno y a la Residencia de Olivos para consulta de cualquier diputado que esté interesado en conocerla. El personal de la Cámara lo va a hacer ingresar, señor jefe de gabinete. Muchísimas gracias. ¿Están todos o faltan ahí? ¿Faltan algunos? Espera. No, está. No, de toda la gente que ingresó en la Casa de Gobierno, en la Quinta Presidencial, desde que asumimos el gobierno hasta la actualidad. Busquen ahí. Resulta necesario aclarar, conforme a las preguntas realizadas, que la Secretaría General de Presidencia, dentro del marco de sus competencias propias establecidas en el Decreto 50 del 2019 y sus modificatorios, autoriza en muchas ocasiones los ingresos a Casa Rosada. La mera autorización no implica la participación en el encuentro. A modo de ejemplo, desde el 10 de diciembre del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2024, la Secretaría General de la Presidencia, como dependencia, autorizó 494 ingresos a Casa Rosada. Llegados a este punto, vale la pena señalar que tanto el presidente de la Nación como todos los miembros de la Administración Pública Nacional mantienen asiduamente reuniones de trabajo con personas del sector privado, vinculados a proyectos que podrían ser beneficiosos para el país. Cuando se reciben propuestas, ellas se estudian y analizan. En caso de ser pertinentes, se remiten a las áreas respectivas. Asimismo, también es importante remarcar que existen dos vías formales para solicitar una reunión con el presidente. A través del formulario Carta al Presidente de la Nación, Javier Milei, disponible en el sitio web oficial Argentina Gobar, o mediante una nota formal dirigida a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. En cuanto a la obligación de registrar las audiencias, el decreto 1172 del 2003 dispone con claridad que el presidente de la Nación, sus ministros y secretarios y otros funcionarios deben registrar en el sistema de audiencias públicas de gestión de intereses aquellas que tengan por objeto influir en el ejercicio de las funciones y o decisiones de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y de todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, los funcionarios públicos no están obligados a registrar todas sus reuniones, sino únicamente aquellas que se ajusten a lo descrito en el párrafo anterior. Como es obvio, el Estado Nacional no asume compromisos automáticos a partir de las reuniones que los funcionarios mantienen, ni la mera realización de una audiencia implica una relación orgánica o contractual. En relación con este caso particular, se aclara que ninguno de los señores hasta aquí mencionados forma parte del Gobierno nacional. No existe designación o contratación bajo alguna de las modalidades previstas en el ordenamiento jurídico vigente. Como señalé anteriormente, a pesar del interés del presidente por este tipo de tecnologías, el Estado Nacional no tuvo vinculación con este proyecto ni con otros de esta misma índole. Como consecuencia, no fue solicitado el asesoramiento ni la asistencia técnica de ningún funcionario del Gobierno Nacional en relación a aquel.
En este contexto, una vez lanzado públicamente el emprendimiento privado Viva la Libertad el 14 de febrero del 2025, Javier Milei publicó un tuit en su cuenta personal de X, como muchas otras veces hizo, a fin de darle difusión a un proyecto que, según le habían comentado, tenía por misión impulsar la economía argentina financiando pequeños proyectos y empresas locales, apoyando a quienes buscan emprender y contribuir al desarrollo del país. Lo hizo bajo la consideración que se trataba de un emprendimiento legítimo orientado a promover a un sector que posee grandes dificultades para acceder a financiamiento y ayudarlo a salir de la informalidad. Si bien la información vinculada al lugar en donde se encontraba el presidente al momento del posteo no refiere a actos de gobierno ni al ejercicio de funciones públicas, sino a aspectos estrictamente personales del presidente de la Nación, se informa que el presidente se encontraba el viernes 14 de febrero de 2025 en la residencia de Olivos, tal como fue informado a la justicia. La publicación fue escrita por el señor Javier Milei sin coordinación de ningún tipo con nadie, tal como lo señaló él mismo en las distintas entrevistas periodísticas que brindó y lo he comentado al inicio de la presente exposición. Ahora bien, atento a las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo y no habiendo sido parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda, para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación. Al respecto, es fundamental ser muy claros con esto. El procedimiento de compra de la mencionada criptomoneda era de carácter sumamente complejo e involucraba una secuencia de gestiones completamente inaccesibles a personas no familiarizadas con la comercialización de criptoactivos. Pese a la aclaración que se realizó en el primer posteo, en el sentido de que el proyecto Viva la Libertad era de carácter privado, la versión que se impuso en un primer momento en los medios de comunicación fue que Libra se había lanzado como la criptomoneda oficial del presidente de la Nación, lo cual, como ya se señaló, es falso. A riesgo de ser reiterativo, insisto en que tal como surge del relato de los hechos, el proyecto Viva la Libertad es un emprendimiento entre privados. Los detalles específicos del caso, esto es, la concepción y el desarrollo del proyecto, los poseedores mayoritarios de la criptomoneda Libra, las ganancias y sus destinatarios, la estrategia de comunicación, las características de la billetera virtual Phantom Wallet, las pymes o personas potencialmente beneficiarias o vinculadas son ajenos al conocimiento del Estado Nacional. Pese a la falta de vínculo entre el Estado Nacional y el proyecto Viva la Libertad, el Gobierno anunció el 15 de febrero del 2025, es decir, menos de 24 horas después de la publicación y posterior eliminación del tuit, que el Poder Ejecutivo instruiría a la Oficina Anticorrupción a que inicie las investigaciones necesarias a efectos de determinar posibles irregularidades o hechos de corrupción y que se crearía una unidad de tareas e investigación UTI con el objeto de recabar la información relacionada con el criptoactivo Libra y colaborar de forma rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal. Esta información ya fue remitida a la justicia. Les recuerdo que el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal son los únicos órganos que podrían determinar si en los hechos aquí descritos existió alguna conducta pasible de sanción penal. Las medidas adoptadas mediante el Decreto 114 del 19 de febrero del 2025 se fundaron en el compromiso irrestricto de este Gobierno con los principios de transparencia y publicidad en la gestión, ejes principales de todo Estado de Derecho y en lo dispuesto tanto por el artículo 36 de la Constitución Nacional como por la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por leyes 24.756 y 25.319, respectivamente. En relación a la actuación de la Oficina Anticorrupción,
Es preciso recordarles que, de acuerdo con el marco jurídico vigente, esta, y no otra, es la autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública número 25.188. Se trata de un órgano desconcentrado con independencia técnica que cumple sus funciones sin recibir instrucciones del Ministerio de Justicia ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo Nacional. En virtud de lo previsto por el artículo 3º del Decreto 102 del 99 y 4º del Reglamento de la Dirección de Investigaciones aprobado por Resolución 1316 del 2008 del ex Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, su labor tiene carácter reservado y está facultada para realizar las correspondientes denuncias en el Poder Judicial. Por otra parte, en cuanto a la Unidad de Tareas de Investigación UTI, se informa que, atento a lo previsto por el artículo 3º, inciso F del Decreto 114 de 2025, la información, datos y documentación obtenida deberán ser mantenidas adoptando las medidas de seguridad necesarias para garantizar su inalterabilidad y prevenir su revelación o divulgación no autorizada. Es por ello que no se posee en esta instancia detalles específicos acerca del avance de la investigación para informar, más allá de lo que ya he mencionado respecto a la entrega por parte de la UTI de toda la información recabada a la justicia. El Estado Nacional ha brindado y está comprometido a remitir cualquier tipo de información que tenga en su poder y le sea requerido con la mayor celeridad posible al Poder Judicial o al Ministerio Público Fiscal a fin de colaborar con las investigaciones que aquellos estén llevando a cabo. Al momento, el Estado Nacional no ha recibido ninguna intimación, denuncia o reclamo nacional o internacional. Como resultado, al no encontrarse vinculado el Estado Nacional en demanda alguna, se desconoce la existencia de denuncias realizadas contra el presidente Javier Milei. Finalmente, y en relación a esto último, se aclara que en virtud de los artículos 24 y 25 de la Ley de Ministerios, los ministros no pueden ejercer la defensa personal del presidente, por lo que el ministro de Justicia, llegado el caso, no podría ser quien ejerza ninguna defensa en esta oportunidad. Aclarado lo anterior, considero oportuno hacer referencia a preguntas específicas formuladas por los señores diputados al Gobierno Nacional, muchas de ellas repetidas en múltiples ocasiones. En primer lugar, respecto a las acusaciones de pagos a cambio de influir en las decisiones del presidente de la Nación, niego rotundamente que los funcionarios del Gobierno hayan exigido o recibido pagos a cambio de influir en las decisiones del presidente de la Nación o de tener reuniones con él. Asimismo, sobre la firma de documentos relacionados con el proyecto Viva la Libertad Project y el criptoactivo Libra, reitero que no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional, sus organismos, funcionarios o asesores con los proyectos vinculados. Tampoco hubo ninguna relación contractual, beneficio económico, contraprestación, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole vinculados al proyecto. En relación con el rol específico del jefe de gabinete en la difusión y promoción de Libra, aclaro que no tuve ningún rol en esta cuestión. Conforme ya lo detallé, no existe ni existió relación de ninguna índole entre el presidente o los funcionarios del Gobierno con las personas y los emprendimientos aludidos, más allá de aquellos que fueron aquí descritos o explicados por el propio presidente de la Nación. Por otro lado, acerca del rol que ocupó Sergio Daniel Morales en la Comisión Nacional de Valores hasta el momento de su renuncia, informo que el ahora ex asesor fue contratado bajo la modalidad prevista en el decreto 1109 del 17, es decir, locación de obras y servicios. Ingresó en el organismo el 15 de octubre del 2024 y, de acuerdo al contrato suscripto, el mismo vencía el 31 de diciembre del 2024. Sin embargo,
aquel fue renovado desde el 1 de enero del 2025 y finalizó de manera anticipada al momento de su renuncia indeclinable el 7 de marzo del 2025. Desempeñó, entre otras, las siguientes funciones: actualización para los miembros del directorio y los equipos internos sobre las últimas tendencias tecnológicas en los mercados financieros globales. Capacitación a las diferentes áreas sobre temas relacionados con tecnologías emergentes, incluyendo formación en conceptos fintech y blockchain. Elaboración de estudios e informes periódicos sobre los avances tecnológicos que tiene la industria financiera. En cuanto a la pregunta realizada en relación a su participación en el evento Argentina Digital Nation, se hace saber que este tuvo lugar el 31 de julio del 2024 con anterioridad a su contratación en la Comisión Nacional de Valores. En cuanto a la consulta por la evolución patrimonial del presidente Javier Milei, la secretaria de la Presidencia, Karina Elizabeth Milei, y el asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Daniel Morales, desde diciembre del 2023 hasta la fecha, informo que, en primer lugar, tanto el presidente de la Nación como la secretaria general de la Presidencia cumplen con la ley de ética en el ejercicio de la función pública y ambos presentaron su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, que es de libre acceso. Como mencioné anteriormente, conforme a lo dispuesto por los decretos 102 del 99, 54 del 2019 y la resolución número 17 del 2000 del ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Oficina Anticorrupción es la autoridad de aplicación de la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública 25.188 en relación a los funcionarios que revistan la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo entre público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. En ese orden de ideas, la Dirección Nacional del Sistema de Declaraciones Juradas de la Oficina Anticorrupción lleva el registro de los funcionarios obligados a la presentación de la declaración jurada patrimonial mencionados en el artículo 5 de la Ley 25.188, exclusivamente en relación a los cargos pertenecientes al ámbito antes circunscripto. La Oficina Anticorrupción tiene la obligación de analizar y revisar las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por los funcionarios de alta jerarquía definidos en la resolución del Ministerio de Justicia número 1000 del 2000. En este sentido, informo que las declaraciones juradas patrimoniales presentadas en la Oficina Anticorrupción por el señor presidente Javier Gerardo Milei y la señora secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Elizabeth Milei, fueron debidamente analizadas y que el resultado de dicho análisis no surgieron inconsistencias ni irregularidades. Con relación al señor Sergio Daniel Morales, aclaro que como asesor de la Comisión Nacional de Valores no se encuentra comprendido dentro de los funcionarios obligados a presentar las declaraciones juradas, conforme al ya mencionado artículo 5 de la Ley 25.188 y Decreto 164 del 99. Por último, se informa que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 26.857, la información pública de las declaraciones juradas presentadas del año 2012 en adelante se encuentran a disposición en la página web Argentina Gobar Anticorrupción. Incluso allí podrán acceder a mi propia declaración jurada patrimonial. Por otro lado, en relación con posibles pedidos de renuncia o despido de funcionarios públicos por lo ocurrido y la existencia de sumarios administrativos, reitero que se encuentran actuando los órganos competentes a fin de determinar la existencia de alguna irregularidad administrativa por parte de los funcionarios del Gobierno. Con el resultado de dichas actuaciones, las que son reservadas, el presidente tomará las medidas que estime corresponder. En cuanto a las preguntas sobre las medidas, controles y irregularidades detectadas por parte del Banco Central de la República Argentina,
la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en relación al caso Libra y sobre los controles para asegurar que las criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares regularizados no provengan de actividades ilícitas, se remarca, en primer lugar, que estos organismos operan dentro de las competencias previstas en sus respectivas normas. En relación con las competencias de la Unidad de Información Financiera vinculadas al presente caso, se señala, en primer lugar, que el artículo 15 ter de la Resolución UIF número 70 del 2011 prevé el llamado reporte de operaciones efectuadas con monedas virtuales. Este se vincula con el deber de informar a través del sitio web UIF.gov.ar las operaciones efectuadas con monedas virtuales, término definido por la Resolución UIF 300 de 2014 como la representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son las de constituir un medio de intercambio y/o una unidad de cuenta y/o una reserva de valor, pero que no tienen curso legal. Que no tienen curso legal, ni se emiten ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción. Asimismo, la resolución UIF 49 del 2024 establece los requisitos mínimos para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, que los proveedores de servicios de activos virtuales, al ser incorporados como sujetos obligados conforme al inciso 13 del artículo 20 de la Ley 25.246, deben implementar para gestionar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales. Además, también les resulta aplicable la resolución UIF 61 del 2023, que reglamenta el procedimiento de supervisión basado en riesgos. Es preciso remarcar que la Unidad de Información Financiera no se encuentra autorizada a compartir y/o divulgar la información que eventualmente pudiera existir en sus registros, toda vez que por la propia naturaleza de la información que la unidad recibe, analiza y brinda tratamiento, ésta se encuentra resguardada por la obligación de guardar secreto. En este sentido, de acuerdo con los estándares internacionales y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, el artículo 22 de la Ley 25.246 estableció el deber de secreto. Para proporcionar la información protegida por este último se requiere la existencia de una causa penal y la intervención del juez penal competente. Hola gente, bueno, cortito, no quiero interrumpir mucho más el video. Cortito con esto, estamos haciendo un cambio muy grande en Argentina, esperemos que esto siga, vamos por las elecciones, vamos a ganar estas elecciones, las tenemos que ganar de una manera arrolladora, no podemos ganar ni siquiera por un par de puntos, tenemos que ganar por mucho. Esto tiene que ser algo que el mundo entero vea, que un pueblo puede cambiar, esto tiene que ser así, tenemos que ganar por mucho, llenar el Congreso de libertarios y hacer que cada ley que querramos sacar salga, que cada ley, que no sea como ahora que tenemos que andar poroteando, que tenemos que andar cediéndole cosas a la casta porque es la realidad y está bien que así sea, hay que negociar, pero tenemos que ganar estas próximas elecciones para no negociar nunca más con la casta, no darle nada, ganar todas las leyes nosotros y así hacer los cambios que de verdad la Argentina profunda que nos merecemos los próximos 2 años entre las elecciones de medio término y las elecciones presidenciales del 2027. Así vamos a romperles bien el orto en las elecciones presidenciales del 2027. Un saludo gente y nos vemos. Chau, chau.